Y este mensaje es para ti. Este mensaje es para cada uno de nosotros, hombres y mujeres que quieran pagar el precio de la libertad. Yo preparé un mensaje y me voy a venir desde el libro de Éxodo hasta los años 1500 y hasta nuestros tiempos, dándoles nombres de personajes que en su momento, en el momento de su historia, ellos supieron pararse a defender, muchos de ellos con su propia vida, la verdad de la Escritura y la verdad de Dios. Uno de ellos fue Moisés. En el año 1400 antes de Cristo, hubo un hombre que, huyendo de Egipto, habiendo sido criado en el palacio de Faraón, dice la Escritura, se fue huyendo. Y en esa huida, dice la Escritura que en el monte Horeb encontró una zarza que encendida y no se consumía. Ese hombre, Dios lo llamó, y la Escritura dice que Dios le dijo en Éxodo capítulo 3 verso 10 al 12: ven por tanto ahora. Diga conmigo, ahora. Los que van a marcar historia lo tienen que hacer ahora. Hablaba yo con una de las jovencitas de aquí de la iglesia, con Aislim, esta semana. Le decía: hija, la gente buena sufre más. La gente buena le toca llorar más que los que no son buenos. Pero esa gente buena es la que puede cambiar la historia de su generación. Gente que sepa pararse e ir contracorriente. Si tú haces lo que todo el mundo hace y eso no es agradable delante de Dios, entonces tú no puedes ser un hombre que marca historia. Si quieres marcar historia, vas a tener que pararte en tu generación. Ahora, en este tiempo, dice, Dios le dijo a Moisés: por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Alguien diga amén a eso. Dios está buscando jóvenes, hombres, mujeres que ahora, en esta generación, no tienes que esperar a ser un profesional, no tienes que esperar a ser influyente, no tienes que esperar a tener un título, no tienes que esperar a ser un gobernante, no tienes que esperar a nada. Es ahora que Dios quiere que comiences a hacer la diferencia en tu generación, porque esos son los hombres que nos dieron libertad. Gente que en su momento pudieron decir: es ahora o es nunca. Fueron hombres que no tuvieron miedo a perder sus propias vidas, pusieron en riesgo sus propias familias por defender la justicia y la verdad, por traer libertad a esta nación y a muchos otros. Y Dios le habló a Moisés y le dijo: Moisés, ve ahora. Moisés, como muchos de nosotros, lo primero que hizo fue poner peros. Decir: Señor, pero ¿cómo yo? Señor, ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón? Quiero que entiendas, Faraón era el hombre más poderoso de toda la tierra en ese momento. Era el imperio más poderoso que había. Era como presentarse delante del presidente de los Estados Unidos, de la nación más poderosa del mundo, y presentarse delante de Faraón de parte de Dios para Moisés no era cosa fácil. Porque algo que tienes que entender es esto: si quieres hacer historia, te tienes que atrever a hacer las cosas que no son fáciles. Porque las cosas fáciles cualquiera las puede hacer. Las difíciles requiere gente con valor. Las difíciles requiere hombres y mujeres que van a ir por encima, por arriba del promedio de todas las demás personas. Si quieres ser de las personas que quieran causar un impacto en su sociedad, tendrás que saber que no será un camino fácil, que tendrás que remar contra corriente, que tendrás que luchar contra principados, contra potestades, que tendrás que luchar contra tus amistades, que tendrás que luchar contra tus propios deseos de la carne para vivir a las expectativas que Dios espera de ti y puedas cambiar tu historia. Y esos son los hombres y mujeres
que Dios está buscando. Dios le habló a Moisés, le dijo: ve y preséntate ante Faraón, y la marca de Dios es siempre la misma: yo estaré contigo. Alguien dele gloria al Señor. La marca de Dios es la siguiente: si te atreves, yo estaré contigo. Ese es el sello de identidad de Dios. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo: yo estaré contigo. Cuando llamó a Josué, le dijo: yo estaré contigo. Cuando llamó a David, le dijo: yo estaré contigo. Esa es la marca de Dios. Esa es nuestra confianza. No somos mejores que el resto de la sociedad, pero sí entendemos que Dios está con nosotros. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Porque Dios sigue buscando hombres como Moisés, hombres como Gedeón, entre los años 1162, 1122 antes de Cristo. Se levantó un hombre llamado Gedeón. Israel estaba siendo cautivo, estaba siendo sacado por los madianitas. Dice la Biblia que cuando llegaba el tiempo de cosecha, llegaban todos los madianitas y robaban el fruto del pueblo de Israel. Al grado que cuando Dios va a llamar a Gedeón, Gedeón está en un lagar, está aventando trigo en un lagar. Déjame te explico eso. Nadie se pone a aventar trigo en un lagar. Cuando yo cosechaba frijol con mi padre y mis hermanos y yo, llevábamos el frijol a una explanada y pedíamos prestadas unas canchas de básquetbol en el pueblo. Y entonces ahí poníamos todas las matas de frijol, las extendíamos en aquel lugar. Y entonces empezábamos a golpearlas ya que estaban secas para que empezaran a soltar el frijol, o las pisábamos con un vehículo que fuera suficientemente liviano para que no quebrara el grano. Y entonces caía todo el grano, pero caía con basura. El siguiente procedimiento era quitar toda la paja que había salido, todas las hierbas de ahí, y entonces quedaba solamente el grano, pero el grano estaba tremendamente sucio. Entonces teníamos que agarrar todo ese grano, teníamos que irnos a un lugar alto donde corriera suficientemente el viento, y entonces agarrábamos unos pedazos de triplay, digamos de unos 2 pies por 2 pies, agarrábamos el grano y lo aventábamos para que al aventarlo el aire se llevara la basura y cayera el puro grano. Ahora, Gedeón está en un lagar. ¿Sabes qué es un lagar? Un lagar era una hendidura en la peña, era un hueco en la peña. Y entonces era un hueco grande donde se metían todas las uvas, y ahí hacían una pequeña zanja que iba hasta el lugar donde había depósitos donde caía el jugo de la uva. Entonces se metían a esos lagares, esos hoyos en la peña, y pisaban la uva, y a pisarla empezaba a salir el jugo hasta que llegaba a los depósitos para el jugo de la uva. Entonces esos lagares, en lugar de ser lugares altos, eran lugares escondidos. Eran hoyos que estaban hechos en la peña. No eran el lugar correcto para estar aventando trigo, que era lo que estaba haciendo Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón tenía miedo a los madianitas. Era tiempo de cosecha. Los madianitas iban a venir y quitarles todo el grano que habían cosechado, y entonces Gedeón iba y limpiaba el grano en el lugar incorrecto porque tenía miedo. Y dice la escritura: y mirándole Jehová. Lo que tienes que saber es que los ojos de Dios están puestos sobre ti. Tienes que saber que los ojos del Dios Altísimo están puestos sobre ti, y que Dios espera que te levantes en medio de tu generación a provocar libertad, a provocar justicia y a provocar paz. Alguien diga amén. Que Dios está buscando una generación, que Dios tiene sus ojos puestos sobre tu generación. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo solamente tenía 12 años de edad. Era un niño, no sabía ni siquiera lo que era el ministerio. Le tuve que preguntar a mi hermana Dinora: oye, ¿qué se siente el llamado? ¿Cómo puedo saber que soy llamado al ministerio? Y ella
me explicó de la mejor manera que pudo, porque había un fuego dentro de mi corazón. Dios me estaba llamando, sus ojos estaban puestos sobre este servidor, y desde ese momento yo sabía que Dios me había levantado para generar diferencia en mi generación. Sí, mi generación me juzgó. Sí, mi generación se burló de mí. Sí, mi generación no creía en lo que yo estaba haciendo y en el llamado que Dios me había dado. Pero el fuego que Dios había puesto en mi corazón era más grande que mis amigos. Yo decidí buscar y oír la voz de Él, no la voz de mi generación. Porque la voz de tu generación quiere que hagas lo que tú quieres, lo que ellos están haciendo. La voz de tu generación se ha olvidado de Dios. La voz de tu generación está demasiado ocupada haciendo dinero. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que quieran hacer la diferencia, y Dios tiene sus ojos puestos sobre ti. Así como los tuvo sobre Gedeón. Tenía miedo, era inadecuado, no podría hacer el trabajo como tú y yo no podemos hacer el trabajo. Pero cuando estás siguiendo la voz de Dios, entonces eso ya no importa, porque prefieres creerle a Él. Alguien diga amén. Y Dios le dijo a Gedeón: ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Una de las cosas que tienes que entender de cómo trabaja Dios es que Él escoge lo vil y menospreciado. Una de las cosas que tienes que saber es que Dios no escoge a las personas por su capacidad, sino una vez que las escoge, las capacita. Dios no va a mirar a la historia de tu pasado para ver si vale la pena. Dios no va a mirar la historia de tu familia a ver si es la familia ideal. No. Este predicador viene de una familia quebrantada, herida, violencia doméstica y todo lo que le puedas poner encima. Pero cuando la gracia de Dios abunda sobre el pecado, se rompe el yugo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gente que se atreva a creerle a Él para que haga cambios en su generación. ¿Quién soy yo? Soy el más pequeño de mi padre, de la familia de mi padre. La libertad, los hombres que hacen diferencia en la libertad comienza cuando ellos comienzan a derrotar sus propios miedos. Cuando comienzas a derrotar la historia de tu pasado, cuando comienzas a derrotar tus temores, entonces la victoria estará cerca. No hay ninguna victoria en el que no derrota sus propios temores. No hay victoria para el que no cree que Dios puede usarlo. Gedeón le dijo: yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. No me importa si eres el más pequeño de la casa de tu padre. No importa si vienes de una familia herida, lastimada, quebrantada. No importa la historia de tu pasado. Solamente créele a Dios. Créele al Señor, y ahí estará tu victoria. Una mujer, para no dejar afuera a las mujeres, digan amén, hermanas. Una mujer llamada Esther. Había sido dado un decreto de que todos los judíos habrían de ser eliminados. Un hombre malvado había convencido al rey para que se hiciera un decreto para la eliminación de todos los judíos. El rey firmó el decreto con su anillo, pum, puso la firma. Y había una fecha específica en el cual todos los pueblos de todo el imperio de Babilonia habrían de salir y habrían de matar a todos los judíos que hubiera en el imperio. Y en ese momento se levantó una mujer, impulsada por su primo, impulsada por un hombre de Dios, Mardoqueo. Y Mardoqueo le escribe le dice a Esther lo siguiente: entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino.
para esta hora has llegado al reino. No es para mañana. No importa la edad que tienes. A la edad de 12 años mi corazón ya estaba enamorado del llamado de Dios. No importa la edad que tienes, Dios te puso en las circunstancias y en el tiempo correcto para causar un impacto en tu generación. Alguien diga amén esta mañana. Mardoqueo le dijo: no pienses que escaparás de la casa del rey, porque si callas absolutamente en este tiempo. Creo que fue Martin Luther King el que dijo que el problema no era el ruido que hacían los malos, sino el silencio que guardaban los buenos. La iglesia tiene un mensaje que transforma vidas. Acabamos de escuchar a Carmen, creo que era Carmen, ¿verdad? Acabamos de escuchar a Carmen diciéndonos que necesitamos a Dios de regreso en los Estados Unidos. No te calles. No te calles, jamás te calles, jamás calles la verdad de Dios. Jesucristo sigue siendo la respuesta para esta sociedad. Jesucristo sigue siendo la respuesta para los jóvenes. Jesucristo sigue siendo la respuesta para el gobierno. No son los republicanos, no son los demócratas, no es el PRI, no es el PAN, es Jesucristo. Es Jesucristo, es la verdad de Jesucristo. Por eso la iglesia no se debe de callar. La iglesia tiene un mensaje que puede transformar vidas, generaciones, familias, y no debemos callarnos. Un hombre más, y junté 3 de ellos en una misma historia: Zorobabel, Esdras y Nehemías, años 538 al 445. Como pueden ver, vengo en la historia de la línea, en una línea del tiempo, desde el tiempo de Éxodo hasta llegar a Jesucristo y llegar hasta nuestro tiempo. Zorobabel, Esdras y Nehemías. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Habían pasado 70 años de cautiverio. Habían desobedecido a Dios, habían violado las leyes de Dios, y Dios los había enviado cautivos a Babilonia por 70 años. Pero se levantó Zorobabel, se levantó Esdras y se levantó Nehemías. Dios despertó, dice la Biblia literalmente, el espíritu de Ciro en Babilonia, y dejó venir a estos 3 hombres a reconstruir su patria. Y entonces estos 3 hombres salieron de aquellos lugares privilegiados que ya tenían en el lugar de Babilonia. Dejaron todo lo que tenían allá porque amaban a su nación, amaban su patria, y dejaron todo aquello para ir y reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, reconstruir los muros. Y Dios llamó a esos hombres a generar un impacto, un cambio en su generación. Mira lo que dice Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esta es una oración de Nehemías. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Diga conmigo: éxito. Necesitamos gente que busque el éxito. Éxito no en la manera en que lo busca el mundo. Necesitamos cristianos que busquen el éxito de Dios. No se mide con dinero, no se mide con posiciones importantes, no se mide con fama, no se mide con la ropa que tienes ni el carro que usas, no se mide con el tamaño de tu casa ni el tamaño de tu cuenta de cheques. El éxito se mide cuando vives haciendo la voluntad de Dios. Así se mide el éxito, cuando vives para Él. Cuando tienes mucho dinero, ¿alguien da gloria a Dios por el dinero? Ya, claro que sí. Si a usted le estorba el dinero, démelo, yo sé qué hacer con él. Yo no tengo problemas con el dinero. No tenemos problemas con el dinero. Sabemos lo que la Biblia dice, que raíz de todos los males es el amor al dinero, pero también Dios usa el dinero. No tenemos problema con eso. Lo que queremos es una generación de cristianos que quiera decirle al Señor: mi dinero, Señor, también es para tu reino, aquí está. Necesitamos una generación que le diga al Señor: mi carrera, abogado, licenciado, doctor, arquitecto, ingeniero, lo que seas, pastor, ministro, lo que sea, le puedas decir al Señor: mi carrera quiero que te sea útil para tu reino. Quiero ser médico, doctor, Señor, quiero ser doctor, Dios, quiero ser abogado, quiero ser arquitecto, pero quiero que mi carrera sea útil para tu reino. A eso llamamos éxito.
Cuando conectas las cosas que Dios te ha dado aquí en la tierra para que sean útiles para su reino, a eso llamamos éxito. Y entonces Nehemías le dijo a Dios: dame éxito, Señor, y dame gracia. Diga conmigo: gracia. ¿Sabes por qué necesitas la gracia? Porque como hombres somos incompetentes y somos incapaces en lo humano para hacer las cosas que son eternas y divinas. ¿Están conmigo? Tú puedes ganar dinero en lo humano, tú puedes hacerte rico, tú puedes hacer una carrera en lo humano. Claro que lo puedes hacer. No necesitas a Dios para eso. Tú puedes lograr riqueza, tú puedes hacerte millonario, puedes ser político, puedes ser cantante, puedes ser lo que quieras, puedes ser lo que quieras sin Dios. Pero cuando se trata de las cosas eternas, no hay nada que tú puedas hacer. Vas a necesitar su gracia. Vas a necesitar su gracia. Vas a necesitar su favor, el manto de protección de Dios sobre tu vida y sobre tus generaciones. Las generaciones que cambian, que hacen cambios en la sociedad, son las generaciones que están cubiertas bajo su gracia. Nos dijo Carmen ahorita en el video: 52 o 53 de los 55 hombres eran miembros de una iglesia, porque estaban haciendo un trabajo divino. Porque a través de este país iba a ser predicado el evangelio en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en África y en muchos otros países. Esos hombres no sabían que lo que ellos estaban haciendo era preparar el terreno para que hubiera una iglesia hermosa en Farmington, Nuevo México. Ellos no sabían que estaban dispuestos a sacrificar y a entregar sus vidas para que los domingos a las 10:30 de la mañana y los domingos a las 6 de la tarde en Durango, Colorado, hubiera un grupo de creyentes levantando manos y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando estás dispuesto a ser usado por Dios para tocar tu generación, las mejores cosas no las verán tus ojos. El verdadero impacto de lo que Dios va a hacer a través de ti, quizás no lo veas tú, pero lo disfrutarán tus hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos, hasta 1000 generaciones. Alguien dele gloria a Cristo en esta mañana. Luego vinieron unos hombres en los 400 años de silencio en la nación de Israel. Por 400 años Dios no le habló a Israel. No hubo profeta, no hubo ninguna voz del cielo, no hubo ángeles, no hubo manifestaciones. Dios cerró su boca por 400 años. ¿Te puedes imaginar que Dios dejara de hablarle a la iglesia por 400 años? Que no hubiera profecía, que no hubiera palabra de Dios a la iglesia. Terrible cosa. Y en medio de esa generación, escuchen lo que decía, esto es importante. Se levantaron judíos, porque hasta ese tiempo no había cristianos. Se levantaron judíos que no tenían una voz audible de Dios, no tenían un profeta, no tenían un ángel que les hablara, pero tenían la palabra escrita. Hay gente que está esperando más al profeta que venga y les diga una palabra que lo que hay en la escritura. Hay gente que está esperando que venga el gran ungido, la gran ungida de Dios, pero no leen la escritura. Se puso feo el sermón. Hay gente que prefiere que haya un gran evento multitudinario donde el predicador famoso venga, le ponga las manos sobre la cabeza, le deje ir una profecía, pero no lee la palabra. Y esa generación no tuvo ángeles, no tuvo profetas, no tuvo la voz de Dios, no se escuchó por 400 años, pero tenían las verdades de la escritura. Va a llegar un momento en tu vida donde quizás no haya ningún profeta, ninguna palabra te sea dada. Tendrás que recurrir a la única palabra profética más segura que tenemos, que es la palabra del Señor. Y vas a tener que defender las verdades de la escritura. Defender las verdades de la escritura. Necesitamos cristianos que se paren, defiendan la verdad de Dios. Hombres y mujeres que hagan historia ahora. Hoy ya Thomas Jefferson murió, John Adams ya murió, George Washington murió,
Abraham Lincoln años después ya murió. Ellos ya hicieron historia. Te toca a ti. Me toca a mí pararme en mi generación como aquellos que separaron los macabeos en los 400 años de silencio a defender las verdades escritas. Llamarle pecado a lo que la Biblia le llama pecado. Llamarle verdad a lo que la Biblia le llama verdad. Llamarle mentira a lo que la Biblia le llama mentira. Y pararte como los macabeos. Matatías, un anciano, un hombre que tenía 5 hijos. El imperio estaba gobernado por los griegos. Alejandro Magno había conquistado el imperio, pero Alejandro Magno murió muy joven, 33 años murió. 4 de sus generales del ejército se dividieron el imperio en 4 partes, entre ellos los seleucos y los ptolomeos, dos de los más importantes. Y ellos empezaron, unos gobernaban en el lado sur en Egipto y otros gobernaban en el lado norte, en el área de Siria y lo que es Asia Menor actualmente. Esa parte. Y entonces había uno de ellos llamado Seleuco. Este hombre entró al templo de Jerusalén. Escucha, este hombre entró al templo de Jerusalén y empezó a sacrificar cerdos en el lugar santísimo. Puso una estatua de Zeus. Quería poner una estatua de Zeus en el templo donde se adoraba al Dios de los cielos. Antíoco se llamaba este hombre. Antíoco IV. Y este hombre profanó el templo. De la profecía que habló Daniel en años pasados, este hombre vino y profanó el templo de los judíos. Y este hombre Matatías, un anciano judío que defendía la verdad de Dios. Por eso necesitamos hombres de todas las edades, no solamente los jóvenes, los ancianos como Matatías, que defiendan la verdad de Dios. Y este hombre, cuando miró, como dice Daniel, la abominación asoladora, cuando miró el sacrificio de cerdos en el templo de Dios, cuando miró la profanación del templo, agarró y mató a un soldado asirio, a uno de los oficiales del imperio asirio que estaba bajo la autoridad de Antíoco. Huyó, se llevó a 5 de sus hijos. Él luego murió, y en el año 165 su hijo Judas Macabeo, así Macabeo no era su apellido, era su apodo, quiere decir martillo. Su hijo Judas liberó a Jerusalén y al templo de la profanación del templo de Antíoco IV. ¿Sabes? No siempre la libertad se logra a través de la paz. ¿Cómo nos cuesta pensar que hay guerras que son necesarias? No me van a apedrear por esto, ni van a rayar mi carro, ni nada. Pero hay guerras que son necesarias. A nadie nos gustan las guerras. No nos gusta ver niños muriendo en las guerras. No queremos ver hombres y mujeres inocentes muriendo en las guerras. No queremos ver nuestros soldados muriendo en Afganistán. No queremos ver a nuestros soldados dando su vida en Irak. Por supuesto, nadie quiere. Pregúntales a ellos, verás si quieren ir a arriesgar sus vidas allá. Nadie quiere eso. Pero a veces la libertad tiene un alto precio, y a veces alto precio es la guerra. Hubo hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a entrar en guerra. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, tuvo que entrar en una guerra, la guerra de independencia. Si lo queremos llevar a la historia de México, Miguel Hidalgo tuvo que entrar en una guerra de independencia. La revolución de 1910, tuvo que haber hombres que tuvieran que entrar en guerra por buscar la paz de su país. Claro, hay altos precios que pagar. Hay altos precios que pagar.
Pero el más grande héroe que tenemos en la historia se llama Jesucristo. Alguien puede dar un aplauso a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El más grande héroe que estuvo dispuesto a entregar su vida por la libertad del mundo se llama Jesucristo. Entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y en Lucas capítulo 4 verso 18 dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En una ocasión Jesús dijo: mi alma está turbada hasta la muerte, mas ¿qué he de decir? Padre, líbrame de esta hora. No, dijo, porque para esta hora he llegado. Así es. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque con su vida nos dio ejemplo del precio que se tiene que pagar por la libertad. Con su propia vida entregada en la cruz del Calvario nos dio ejemplo de lo que un hombre y una persona tienen que hacer para impactar a su generación. Después de ellos vino Policarpo, ya les prediqué de él, un hombre de 86 años. Fueron y lo arrestaron a su casa. Vinieron los soldados romanos, tocaron la puerta, él los dejó entrar, les dio de comer, les dio papitas, les dio nachos con salsa Valentina. Los sentó en la mesa, les dijo: señores, denme una hora para orar. Los soldados, respetando sus años, respetando su vida cristiana o lo que sea, le dieron una hora. Se tomó 2 el viejito. Se metió a su cuarto a orar. Buscó al Señor de rodillas. Delante de él estaba: Señor, te voy a entregar mi vida hoy. Por tu causa voy a morir. Policarpo era el discípulo de Juan. Él había visto cómo Juan el apóstol había sido perseguido, metido en un caso de aceite hirviendo. Él había sido testigo de cómo había sido desterrado, sacado a la isla de Patmos para morir. Así que ahora no le importaba entregar su vida a los 86 años. A veces pensamos que a las personas mayores de edad se les pasó su tiempo. No. Son hombres y mujeres que pueden impactar las generaciones. Dios los bendiga, señores y señoras. Dele ese aplauso a nuestros hermanos mayores de edad. Lo llevaron a Policarpo, lo presentaron ante el oficial del Imperio Romano. Le dijeron: renuncia a Cristo, te perdonaremos la vida. Dijo Policarpo: ¿cómo he de renunciar? Dijo: por 86 años le he servido y nunca ha hecho nada malo contra mí. Te vamos a echar a los dientes de los leones. Dijo: seré bendecido de ser encontrado digno de ser una semilla en los dientes de los leones. Te vamos a poner en la estaca. El fuego de tu estaca dura un par de horas, el fuego del infierno dura para siempre, les dijo Policarpo. Hombres y mujeres de convicción son aquellos que cambian la historia. Policarpo lo iban a atar a la estaca para quemarlo. Les dijo: no, el mismo Dios que me va a dar fuerza para soportar el fuego me va a dar fuerza para quedarme en él. Y se quedó el viejito parado en el fuego, solo, sin que lo amarraran. Esos son los hombres y mujeres de la iglesia de Dios que pueden cambiar su historia. Irineo, uno más, no tengo ya tiempo de pararme en ellos. En los años 1330 al 1384 después de Cristo, ya estoy 1300 años después de Cristo. Juan Wycliffe, aquel hombre empezó a predicar el evangelio, empezó a traducir la Biblia a los idiomas vernáculos, a los idiomas que la gente podía entender. Y aquel hombre empezó a escribir cosas que la gente pudiera entender y a predicar el evangelio en una manera sencilla, en una manera práctica. La iglesia católica empezó a perseguirlo por eso. La iglesia católica empezó a perseguir a Juan Wycliffe.
solamente por predicar el evangelio en un lenguaje en que la gente los pudiera entender. Juan Wycliffe murió unos 40 años aproximadamente, no estoy seguro, unos 40 años después de haber muerto. La Iglesia Católica mandó sacar sus huesos de su tumba para quemarlos, porque había sido declarado hereje. Porque en nombre de las religiones se cometen cualquier cantidad de barbaridades. En nombre de la religión y en nombre de Dios el ser humano es capaz de matar. Después de eso vino otro hombre llamado Juan Hus, quemado en la hoguera en el año de 1415, por predicar el evangelio en una manera en que la gente lo entendiera. Luego vino Martín Lutero, excomulgado en el año de 1521 por la Iglesia Católica, por contradecir las posiciones de la Iglesia Católica y del Papa. Fue excomulgado. ¿Saben que la declaración de la declaración de excomulsión será? Anyways, algo que dice esa declaración es una serie de maldiciones sobre la persona. Dice: sean malditos tus ojos, sea maldito tu vientre, sea maldito tu estómago, sea maldito tu corazón, sea maldito. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y eso lo tuvo que vivir Martín Lutero. Pero ¿sabes algo? No le importó. Porque era un hombre que estaba dispuesto a pararse a hacer la diferencia en su generación. Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Este es nuestro tiempo de causar historia en las personas que te rodean. Este es tu tiempo de causar historia en tus hijos, en tus hermanos, en tu familia, en tus vecinos. Este es el tiempo en que te pares a decirle al Señor sí a tu llamado. Mateo 28:19 es el más grande y más sublime llamado que tiene la iglesia: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La única manera en que vas a hacer historia en tu generación es impactándolos con las verdades eternas. Es la única manera. Pónganse sobre sus pies, amados hermanos. Independencia. El diccionario de la Real Academia Española lo describe como no tener una relación de dependencia con nada y con nadie. Los Estados Unidos se estaban separando de la dependencia que tenían de Gran Bretaña. Los impuestos eran excesivos, el dominio, el control, la manipulación eran excesivos sobre aquellos europeos que vinieron a habitar en los Estados Unidos. Y la única manera en que podían lograr independencia era rompiendo esa relación de dependencia que tenían con los británicos. ¿Y saben qué necesitamos? Necesitamos una iglesia autónoma, cristianos autónomos, cristianos cuya única dependencia sea Dios y su palabra. Que no nos gobierne una ideología política, que no nos gobierne una sociedad
que defiende más los derechos de una mujer que los derechos de un bebé en su vientre. Necesitamos una generación de hombres, mujeres cristianos que logren independencia de la influencia de sus amigos y que estén conectados y sean dependientes de Dios y de su palabra. Lo que hicieron aquellos hombres, John Adams, Thomas Jefferson, George Washington, fue romper su dependencia con los británicos, pero conectarse en su dependencia con la nueva Constitución, con la Declaración de Independencia, con las verdades bíblicas. Y la única manera en que la iglesia de Cristo va a hacer la diferencia y va a impactar a su generación es rompiendo la dependencia con el mundo, los deseos de la carne, dándole la espalda a las cosas que son ofensivas y pecaminosas delante de Dios y entrar a una dependencia espiritual con Cristo a través de su palabra. Cristianos que quieran pararse y hacer la diferencia en su generación, aunque les cueste la vida, aunque te ganes la burla, el ser juzgado, el ser atacado y el ser criticado por otros, que te pares firme en la persona que Dios quiere que tú seas. La Iglesia Familia Sinaí ha presentado a usted Fe Práctica. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a visitarnos. Los domingos, nuestro servicio es a las 10:30 a.m. en Farmington, Nuevo México, y a las 5:30 p.m. en Durango, Colorado. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 p.m. en Farmington, Nuevo México, y los jueves a las 6 p.m. en Durango, Colorado. Los viernes tenemos reunión bilingüe para jóvenes en Farmington, Nuevo México, a las 7 p.m. En Farmington estamos ubicados en 800 McCormick School Road, Farmington, Nuevo México. En Durango estamos ubicados en 835 Main Avenue, local 206, Durango, Colorado. Para oración y consejería, marque el 505-325-9389 o escríbanos a practicalfaithradio@gmail.com. También puede visitar nuestra página de Facebook, Practical Faith, /Fe Práctica, y nuestra página de iglesia, Familia Sinaí. Gracias y bendiciones para usted.